García Mesa era muy amigo mío. ¿Verdad? Era amigo de García Mesa. Sí, pero lo escuchabas discursear y demás. Mira tú, el hecho que a mí me advirtió, me dijo: "Somos amigos, pero cuidado". Pero ese somos, su dedo era más grande, ni había crecido. Era un látigo, era una cosa así, pero nunca pasó nada. La comedia es mucho más que un chiste, es inteligencia, es arte, es tradición, es distracción sana, es parte de nuestra sociedad. Y hoy tenemos no solo el honor, sino que el privilegio de contar con el famoso Oso Mier, con más de 50 años de trayectoria humorística y más de 150 obras escritas, dirigidas, ejecutadas. Oso, puedo decir oso, de Claro, hecho, con ¿no? toda seguridad me voy a sentir muy cómodo. Ya, o sea, un placer de tenerlo acá. Bienvenido. Es un gusto poder compartir con usted. La verdad de que creo que mucha gente aquí conoce lo que es Show de Mier, y es muy lindo para nosotros poder tenerlo y mostrar lo que es la trayectoria de ese personaje que ha llegado al pensamiento de todas las personas a través del humor boliviano. Eh, Muchas gracias. Yo creo que el humor ha sido siempre una realidad, como ocurre en todo el mundo, parte de todas las sociedades. Pero a mí me ocurrió, y se me ocurrió empezar a hacer humor justo cuando empezaron las dictaduras militares. Entonces, fue un desafío permanente, atrevido, que lo enfrenté con mucho entusiasmo. En ese sentido, mis dardos estaban apuntados a los gorilas simpáticos y a los otros también. Entonces, eran épocas muy difíciles que me que consolidaron lo que yo hacía, porque me atrevía a hacer esas cosas. Eh, Mi profesión es, estoy graduado en Ciencias y Técnicas de la Opinión Pública, que quiere Ok. decir periodista como cualquiera de nosotros, pero suena mejor. ¿Qué eres? Graduado en Ciencias y Técnicas de la Opinión Pública. Entonces, ya no te pregunta más, digan, ¿qué será? Pero, con esa, y con ese estilete empecé a hacer humor, a hacer un periodismo incisivo, que en esas épocas era muy difícil. Pero funcionó porque los aludidos me respetaron, eh, en tal forma de que había un prefecto, digamos, dijo: "Oye, a mí también méteme un poquito de humor en tus cosas". Bueno, te voy a poner, y los ponía. Entonces, de todas maneras, eh lo que entendí es que el humor tiene límites, pero los límites te los pones tú. No es Ok. que un gorila te diga: "Oye, esta noche te masajeamos tus costillas", y si sigues diciendo esa cosa. No, nunca tuve esos problemas. Lo que generé fue un sentimiento de simpatía, así no les caiga bien a los aludidos. Y, eso dio lugar a de que yo pueda decir siempre lo que yo quería en cuanto se refiere a una manifestación humorística que indudablemente tenía un sentido crítico, completamente crítico, a veces cruelmente, pero muy importante. ¿Y cómo era hacer comedia en una época de dictadura? Em, Nunca tuve unos problemas fuera de lo que comúnmente un periodista puede pasar, pero me convocaron 2 veces al comando de la séptima división de ejército. Cuando te convocaban ahí en esos periodos, o no volvías a ver, la gente no volvía a verte nunca más, o te encontraban en una clínica con tu pata rota, digamos, ¿no? Era tremendo. Entonces, la primera vez que fui solo, Ya. y me siento, y el comandante de la séptima división me dijo: "Sabe, lo hemos convocado acá para decirle que no estamos de acuerdo con lo que dice".
coincidimos porque yo no estoy de acuerdo con lo que hacen. Y se ríen ahí unos dos. O sea, usted le dijo Sí, les directamente digo, al sí. comandante. Y uno se rió que estaba atrás, quería comérselo, porque el segundo paso fue de, quiero advertirle que esto está mal. Y pum, puso el chiste y el tipo volvió a reírse. Debe estar, seguramente lo exiliaron, porque eh, se desmoronó completamente el palo que me iban a dar en el sentido de llamarme la atención y demás. Ya. Pasamos otra cosa y no pasó absolutamente nada. Eh, Y la segunda vez la que segunda vez, sí, pero estaba con todo su comando mayor, su comando de Estado Mayor ahí atrás, y yo me fui con todo el comando de periodistas, puro periodistas a un lado y la pasamos muy bien, pero fue ya una cosa, una advertencia más seria, pero ahí distinguí a los gorilas, que eran los militares, Claro, entre los gorilas malos y los gorilas simpáticos, ¿no? Entonces, habían tipos que realmente todos los militares están estructurados desde el colegio militar, claro, desde el IRPAVI hasta nuestros días. Entonces, tienen un sentido de humor cuadrado, entonces, o disimulado. Y en esas épocas eran muy incisivos, ¿no? Era una consigna, en que tenía que haber un control sobre todas las comunicaciones, todos los criterios, todas las críticas que podía haber contra el gobierno claro. que era militar. Ujú. Entonces, nosotros sabíamos y estábamos conscientes de eso y también cuidábamos nuestras costillas. Entonces, había una autocrítica que que era, el conocimiento de lo que tú eres, tu autocrítica, hasta acá puedo llegar. Okey, Entonces, habían unas, em, unas medidas que tenían un límite, que los ponías tú mismo. Decía: "Hasta acá está bien, después no". Pero de todas maneras, eh, fueron las épocas más risueñas para mí del teatro humorístico. ¿verdad? ¿Por qué es? Porque había mucha gente y se le daba mucho palo a los milicos y nadie decía nada, y en ese sentido nunca me hicieron ninguna crítica. Y, y todos me decían: "¿Pero cómo te atreves?". Si no tenía miedo a que los militares tengan una Me mayor represión o algo. me moría de miedo. Había 2 chicos que me acompañaban hasta la puerta de mi casa, no teníamos ni auto, nada, pero nunca tuvo, el menor problema porque porque creo que me respetaba. Es decir, creé una opinión pública humorística, si vale el término, que no le hubiera gustado nada saber que me hayan hecho algo. Claro, Pero tuve esas comunicaciones, esas convocatorias, porque son abusivas. claro, Nadie te puede decir: "Venga, quiero hablar con usted a mi despacho para decirle que no estoy de acuerdo con esto", con lo que ¿no? Si dice. él quiere decir que vaya a tu despacho Claro, y era un claro, amedrentamiento claro. directamente. Entonces ya era grave, sí, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nos van a sacar. Pero no tuve mayormente, ningún problema. ¿Y recuerda algún chiste que utilizaba en esa época de dictadura? Suena un poco raro un No, chiste en sí, época de sí, pero dictadura, no me acuerdo, pero pero decía, ¿por qué no te hacen nada los militares? Porque no entienden mis chistes. ya, Sí, era una de esas cosas. Y era feroz para acá, ¿no? claro. Sí. Había, bueno, había muchos militares, ¿no? Que me miraban chueco, pero yo iba a las fiestas de los militares, porque estando los militares en el poder, jaraneaban de lo lindo, así había la fiesta de la Escuela de Armas, de Armas, la Escuela Superior de Educación Militar, todos ellos, yo siempre iba, los periodistas íbamos y tomaban sus tragos, y una vez hubo un problema entre 2 militares que sacaron un revólver, pero entre ellos. Pero así como en las películas, ¿no?
para decir, ya apunten fuerte y se solucionó el problema. Porque uno de mis colegas, que no era humorista, se acercó y los abrazó. No peleen, hermanos, así nos reímos pero fue un atrevimiento, Claro. porque mi amigo no era militar, no era nuestro conflicto, no era nuestra fiesta, pero estuvimos así. Y, no tuve mayor problema. Eso, sí, uno de los militares me dijo: "Yo no sé por qué no te sacan la mugre a vos. Yo no puedo porque soy tu amigo, pero cuídate, eres mi amigo, me cuidaré". Y y así, pero no, los militares fueron mi inspiración, las sirenas para mis cánticos, porque eran, los que gobernaban. Había una comedia que tenía y Obando había subido a la presidencia. El general Obando era un hombre muy serio, sumamente serio, era una piedra, y contrarrestaba mucho contra Barrientos, que fue su antecesor. Barrientos era muy muchachero, muy mujeriego, todas las virtudes, Claro. entre comillas, que puede tener un buen tipo. El otro era un sacristán vestido de militar. Y entonces hice una cosa y era sobre él. Ya. Pero decir el general Obando y hacía chistes sobre eso y no tuve problemas. Y una vez estábamos volando de Cochabamba aquí a Santa Cruz o a La Paz como periodista. Y él tenía un compartimiento, yo estaba con él. Toqué la puerta, ¿puedo pasar? Páseme. Pero el general había estado en cama sin su dentadura postiza comiendo galletas. No. Y me dijo: "Esto no lo va a contar nunca. Lo cuento ahora porque eso pasó otro siglo". Y me encontré con un tipazo, Sí. con una persona así que creo que me hizo pasar para ver que lo que yo decía n no lo agredía, no lo Claro. ofendía, porque el humor tiene que tener límites que uno mismo se hace. Sí, hasta aquí puedo decir, hasta aquí puedo hacer, pero no porque las Fuerzas Armadas de la Nación me lo prohíban o el tal partido político, sino lo que tú tienes que eh, epidérmicamente ver cómo puede ser el asunto. Y justo hablando de los límites en el humor, ¿no? Porque justo está partiendo, estamos hablando de épocas de dictadura, estamos hablando de diferentes cambios en la sociedad. Hablando de los límites en humor, ¿dónde están? Justo lo que decía, ¿dónde están los límites del humor? Porque hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa? Estamos en una sociedad que por toda la digitalización, Sí. o uno es extremadamente aplaudido o extremadamente cancelado. Entonces, ¿dónde es el límite en el cual pasa de humor, puede ser capaz hasta un humor más pícaro, un humor negro, como dice, y dónde pasa ya el límite de ofensivo, falta de respeto y demás? Con todo respeto. Yo creo que el humor que ya no se practica, digamos, es el racista. Antes los cuentos chapacos eran muy consumidos. Ahora hay, pero con un límite que cada uno de nosotros se hace para, para no hacer calificativos, eh, Claro, los racistas en general, el- los gays. ya, Ya ponías en escena, que la gente se moría de risa y ya es algo que ya no puede ser. ¿Quién ha impuesto esas prohibiciones? humorista. Los mismos libretistas, los mismos actores y demás. Es decir, la sociedad te ha presionado a decirte: "No, este ya no es chiste, ya no es hacerte la burla de esas cosas".
Entonces diría, cada uno pone los límites y el ejemplo es justamente esto lo que han hecho los guionistas. Nadie les ha dicho de que tienen que dejar de hablar de gays. Nadie les ha dicho que tienen que dejar de hacer chistes raciales. Exacto. Simplemente han evolucionado con la sociedad y se dan cuenta que hay un límite. Yo pienso que así ha sido. Nadie nos ha dicho eso, pero no sé cómo hemos comulgado generalmente para cambiar de humor. Ok, Porque, ¿sabes? Hay espectáculos, humores, mensajes que hacen reír a muchos, pero los mismos humoristas han puesto límites a eso, ¿no? Porque hay gente que por hacer un chiste dice una boludez y punto, ¿no? claro. Y ya no es de buen gusto. Entonces, si tú manejas, el humor como una vía de comunicación racional, puede ser agresiva, pero no puede ser de mal gusto. Ok, entonces básicamente eso, cuando un chiste se vuelve mal gusto, ya no es humor, ya es Exactamente. una mierda. Claro, exactamente. Doble. Perfecto. Y justo, ¿cómo cree que ha ido evolucionando la comedia con la sociedad? O incluso si podríamos decir, ¿el humor cambia a la sociedad o la sociedad cambia al humor? Yo pienso que, eh, el humor siempre ha existido, desde los griegos. Eh, Se ha hecho teatro para desnudar a los dioses. Entonces, eso era importantísimo. Ellos hacían humor de sus dioses. Entonces, el dios desnudo era no vilipendiado, pero era expuesto a la crítica. Entonces, eso ha ido evolucionando y el humorista agarra el humor como un estilete de crítica Ya, y puede ser incisivo, pero no necesariamente agresivo. Eso es lo que uno tiene que, digamos, voy a poner un ejemplo. El alcalde de una ciudad tropical ya, que conocemos todos es un perfecto boludo, ya. pero podemos decirlo con otras palabras y no lo decimos, pero creo que ya lo he dicho. Y esos son los ejemplos que tú mismo tienes que nombrar. Pero puedes decirle muchas cosas, pero no le vas a decir ladrón porque no te consta términos que sean lesivos, ofensivos, que no puedas comprobar. Claro, Porque si puedes comprobarlo es otra cosa. Ya no hay humor, porque hay cosas que ya terminan en tribunales y cosas. claro, ya. Sí, Cuando pasa al juzgado dejó de ser sí, chistoso. deja de ser chistoso. Claro, Pero no para lo que ha dicho la cosa, a no ser que haya dicho una falsedad, sino para el aludido. claro, claro. Y justamente, no, es que el tema del humor con la política tiene mucho que ver, ¿no? O sea, Así es. en estas épocas de elecciones y demás, la gente necesita humor hasta para lidiar con la política y con la crisis, ¿no? El problema es que hay muchos protagonistas que son un circo Ya, y todos son unos payasos, ¿no? Entonces tienes que escoger a los payasitos más sí, importantes. El, yo tengo un chiste que, que me hizo mucha gracia. Em, Dice que Trump y, eh, ¿cómo se llamaba el negro? El Obama, Obama. Obama. Estaban en la película. Digo negro porque todo era Claro, es referencia sí, directo. O es sea, referencia. si me decía el blanco no sabía cuál Sí, decirle, la verdad. Barack Obama y Trump en una peluquería. Y coincidieron ahí, los peluquearon, se arreglaron, les pusieron su saco, les cepillaron todos y les dijeron, les pongo un perfume y Trump dijo, no, no, perfume no, porque llego a mi casa y mi mujer va a creer que estaba en una casa de locas. Y Obama dijo, póngame
porque mi mujer no conoce una casa de locas. Mira, tú te ríes después de estas ¿no? Pero es atroz, Claro, ¿no? Y ese es el nivel de acidez que debe tener el humor cuando tú haces humor político. claro, Sí. claro, claro, totalmente. Y ya entrando por un poquito en la materia, pero siempre va con la política. ¿Cuál es la diferencia entre un humor sano y un humor basura, ¿no? Y no hablo en el tema de la ofensividad y demás, sino voy al tema de el entretenimiento. Hoy por hoy con las redes sociales, la televisión y la tecnología hay entretenimiento de sobra, pero cuando un entretenimiento suma y cuando un entretenimiento no suma. Es entretenimiento cuando es parte del arte. Y de lo que tú estás diciendo puede ser ofensivo para el agredido pero en el buen sentido de la palabra, y, y que haga reír a la gente. Pero no puedes acudir a, a tu víctima, entre comillas, ofendiéndolo o destapando cosas nefastas que no son comprobadas, que no son completamente creíbles, entonces son ofensivas. Y al ser ofensivas, obviamente, tiene una agresividad que eh, significa calumnia. No puedes calumniar a las personas porque tú estás haciendo un mal humor. Tú tienes que ser, como en el periodismo, altamente puntual en lo que estás Claro. diciendo, ¿no? Entonces, hay ese humor que no es buen humor, es mal humor, Ah, ¿no? Que por sacar una risa dice cualquier barbaridad que no es permitida. claro. Pero, ¿dónde están los límites? Tú te pones los límites. Tú dices: "Voy a decir esto o no voy a decir esto porque tengo miedo a que tenga represalias". Ok, Eso no es, sino a que tenga rechazo de la opinión pública, porque es ofensivo, puede ser no verídico y de mal gusto. Porque el humor, siendo una parte de la comunicación, tiene que tener realmente una jerarquía en cuanto a lo que estás diciendo. Y si tú te sales de eso y pasas de la jerarquía a la grosería, eh, muchos groseros se van a seguir riendo, pero no es esa una finalidad que debe tener el humor. claro. Y para hacer humor hay que ser inteligente, ¿no? Sumamente. No, sí, yo creo que la chispa es una cosa, por donde digo una cosa que es serio, es muy fácil decirla, y cómo humorísticamente no es tan fácil que te entienda. Y o que piense un poquito para reaccionar y reír. ¿Cómo describiría entonces el humor inteligente? Que sea inteligente. Sí, que sea inteligente. Que tenga los límites que tú te pones. Ujú, Porque al ponerte tú en los límites, no vas a ir contra los límites de otras personas. Pero estoy hablando de límites que sean groseros, que, que, que sean conexiones o denuncias basura, claro. ¿no? Tienen que tener ese nivel, y me he perdido en tu pregunta, ¿qué me decías? ¿Qué- cómo describiría lo que es humor inteligente, ¿no? Sí, el hecho de que, Porque como para hacer humor hay que ser claro, inteligente, claro, ¿cómo sí, describiría un chiste así cualquiera que sí, cualquiera lo puede hacer a un humor? exactamente, porque hay gente que hace chistes y no es inteligente. Sí. Dice una huevada y no es inteligente, ¿no? Y hay cosas que te causan gracia
Yo no sé por qué uno se ríe cuando alguien se cae en la calle, por ejemplo. Ya, Se cae y toda la puedes auxiliar y demás, pero te causa gracia, ya, pero eso no es inteligente, es un accidente al que hay que aportar para levantar a la señora que se ha caído, claro, ¿no? Entonces, tú tienes que cranear las cosas para caricaturizarlas. Ese es el principio del humor. claro, ¿Cómo digo esto sin decir esto, pero es eso? No okey. sé si me hago Sí, entender. claro, o sea, no es un humor directo al grano, no es más, Exactamente. es más sarcástico, tiene información por detrás, no lo dices literal, Claro, tiene que ser sarcástico hasta cínico. No, cínico. sí, hasta cínico, pero obviamente, porque el humor por el humor tampoco no es humor, tiene que ser punzante, tiene que servir para que tengan un sentido crítico, de denuncia. Perfecto. Entonces, Y cuando pasa así, el humor es arte. claro, Ya, con toda seguridad. claro. ¿Y cuál ha sido el principal aprendizaje que le ha dejado el humor en su vida? En el ser periodista obviamente me ha ayudado muchísimo, ¿no? Y el tener buen sentido del humor también, de ser una persona que bromea o que construyó cosas. Y el hecho es de la urgente necesidad de hacer crítica en una época militar, porque he empezado justo el 64, justo he empezado a hacer periodismo el 64 con los militares cuando subieron al poder, con Banzer, Barrientos, García Meza. Entre esos, ya hacía yo mi diferencia de los gorilas simpáticos y de los gorilas no simpáticos, ¿no? Porque había gente que gobernaba, como un dictador, pero no te agredía tanto o no te amarraba tanto. Pero otros que sí, que no te perdonaban la vida. Eh, García Meza era muy amigo mío. ¿Verdad? ¿Era amigo de García Mesa? Sí, por su esposa tenía una congregación cristiana en una comunidad cristiana en Cochabamba, en la Plaza Colón. No me acuerdo la iglesia. Y entonces yo iba ahí y demás, y me llamaron como yo trabajaba en la radio, si podía hacer algo para una campaña, una cosa así. Y fue así, nació de una campaña y la conocí a ella y fue muy, muy amable y estaba chocha de la vida por lo que habían recaudado, una cosa así. Y ahí lo conocí a García Mesa porque, em, era comandante de la séptima división, no era presidente todavía. Y pasaron los años, eh, y se acordó de que éramos amigos y hablamos y hemos estado en conversaciones, decía, a solas un par de veces, donde había un ser humano, normal, y no era el gorila que gobernaba. Entonces ahí se dio la división de lo que es el poder. Claro. Es toda una filosofía que no viene al caso, No, pero está muy bien. era así. Un tipo con humor, amable, de tomar bien, y sí, tranquilos, un cafecito, y pero lo escuchabas discursear y demás. Mira tú, el hecho que a mí me advirtió, me dijo: "Somos amigos, pero cuidado". Pero ese somos, su dedo era más grande, ni había crecido. Era un látigo, era una cosa así, pero nunca pasó nada más. Él era el que le advirtió, que dijo: Sí, "Somos sí, amigos, sí, pero claro. cuidado que te hagan algo". Pero no me dijo nada. Ya, Oye, se te está pasando la mano, somos amigos. Era presidente de la república ya. ya. No era comandante, no era nada, No, ya era ya era presidente. presidente, Y sí. le dio la advertencia ahí. Es así. Y después,
ya no era presidente, fui a Sucre y en Sucre había estábamos actuando eh, con mi grupo de comedia. Y no sé qué dije y después me llamaron por teléfono al hotel y era la señora. Y me dijo: "¿Por qué has dicho eso de mi marido? Si sabes que tanto te quiere". Sí, señora, pero yo hago mi trabajo, Claro, hago eso, pero sepa que lo estimo personalmente y a usted y demás, pero me dijo que tragué un sapo muy grande. Sí, porque son los límites. claro, No hay límites, que tú tienes que ponerte límites. Entonces te dije que sí, pero es mi amigo. No, es el expresidente de la nación que ha hecho barbaridades. Entonces, pues, lo dices, pero afectas algunas cosas. claro. Entonces, esas son las cosas que tienes que tener en mente cuando estás haciendo humor. Humor. La autocensura, La ¿no? La autocensura. autocensura. Pero la autocensura no es el reflejo del miedo de que que te van a molerte las costillas. Ya no hay eso, ¿no? Son otros valores que tienes que recordar de que existe. Perfecto. Entonces, y ahora antes de terminar, querido Oso, ¿nos puede decir cuál ha sido la parte más linda del humor que le ha dejado en su vida? O sea, el haber vivido del humor. Yo recuerdo que eh, hice una comedia, se llamaba El Chique de mi barrio. Tengo escrito en mi libro esa comedia junto a muchas más, porque he ido sumando. Claro, Tengo 22 libros, creo, en esa materia, que obviamente nadie lee porque la gente es medio jodido, porque María, hola Carlos, Carlos, bien María, entonces claro, tienes que concentrarte mucho para leer o solamente para hacer. Y entonces hice la comedia y yo no actuaba, pero, y terminaba así, salí, a mí me daba vergüenza. Y no solamente vergüenza, miedo. No quería enfrentar lo que podía ser el fracaso. ya, Y ese momento no distinguí si era una cosa para el fracaso o para el éxito. Y uno de los chicos me llevó saludé y subió alguna gente, ocurrió algo tremendo y subió mi padre, que ya estaba muy viejito. Me dijo: "Estoy muy orgulloso de ti", y y le salieron sus lágrimas. Fue una calificación increíble, porque no le decía cómo era la comedia, cómo funcionaba, cuál era toda la funcionalidad, la forma, el contenido, eh, quiénes eran los personajes y demás. Y fue mi primera comedia que la publiqué, no solamente la publiqué, sino que la presenté en el teatro y me conmovió enormemente. Estaba el teatro completamente lleno, es aplaudió bastante, pero verlo a mi padre fue una cosa, tremenda. El teatro me ha dado esas satisfacciones, algunos dolores de cabeza, pero muy pasajeros. Sí, había agresiones, decir: "No escribas esto, vamos a ir al teatro", pero nunca pasó nada, porque siempre sabes que esas cosas no las hace alguien que va a cumplir una acción violenta. claro, La hace directamente y después te dice: "Yo he sido", digamos, ya, pero no he sido víctima de esas cosas. Me he divertido siempre, de lo que he hecho, y creo que esa es la mayor satisfacción, que el primer espectador que se alegre y se ríe de lo que hace soy yo. mm, Y por eso sigo haciendo humor, porque mira, este año voy a cumplir 86 años
y sigo trabajando, porque en el show sigo haciendo libretos, sigo metiendo la cuchara, entonces me siento vivo. Y eres vivo cuando sigues teniendo vigencia. Esta reunión me hace sentir así. eh, una entrevista para una persona que teóricamente ya tendría que estar jubilada, archivada. Y, y me alegro de que eso no ocurra. Me alegro de que lo que haya hecho haya gustado a muchos, haya disgustado a otros, pero ha sido una cosa que creo que ha dejado un sello que lo hereda ahora Sergio y Roberto administrativamente. Y yo pienso que seguir así hasta... Estoy escribiendo unas cosas que no son comedias, sino cosas cortas. Y tengo la ocupación de dar clases de teatro a niños Ya. y a mayores. Y el dar clases eh, me llega acá, pero me divierte mucho. Sí, me divierte mucho. Los niños son intratables, los adoro. A veces tengo pensamientos medio graves, pero no hay nada mejor que ver a un niño haciendo teatro. El momento que está en un escenario, yo me emociono más que sus abuelos y es una herencia que la tengo felizmente cosechándola aún. Perfecto, no, estimado Oso, hermoso. La verdad, todo lo que nos ha dicho, esta última parte es algo con lo que creo que todos nos vamos a llevar. Em, yo me quedo justamente con eso, ¿no? El tema de dejar un legado, de sembrar algo, y creo que en la industria del arte, del teatro boliviano y en la parte humorística, sobre todo, ha dejado un legado muy grande, muy lindo, que nada, que lo hacen eterno, ¿no? Porque cada vez de que uno va a Show de Mier y termina riendo, indistintamente lo vea usted o no, es parte del legado y de que le cosecha un buen día a cualquier persona que le saca una sonrisa. Eh, Muy lindo, ¿no? Ok, gracias. Entonces vayan este fin de semana a Show de Mire que estamos. Perfecto, ya saben todos este fin de semana, Sí, Show de Mier. sí. Entradas en boletería. Este fin de semana todos a Show de Mier. Ya lo saben, una de las principales reflexiones que nos llevamos es en los límites del humor, no te los ponen el miedo, no te los pone la censura, uno se autocensura, básicamente sabiendo que si el humor no va a sumar y solo va a dañar, no sirve. Si el humor no es crítico e inteligente, tampoco sirve. Y esos son los límites del humor, ¿verdad? Exactamente, así es. Perfecto, muchas gracias, No, al Soso. contrario, gracias a ti por tus conceptos que han sido más claros que los míos, pero ya nos entendemos. Gracias, Soso.